En este capítulo estaremos viendo las herramientas de dibujo libre que provee Adobe Illustrator. El lápiz, el pincel, la herramienta curvatura. Vamos a ver cómo configurar las herramientas antes de dibujar y todo lo que necesitamos saber después para dibujar de forma práctica, prolija y eficiente. Al final del capítulo vamos a utilizar todas estas herramientas para hacer una ilustración vectorial y vamos a ver paso a paso cómo dibujar y colorear la ilustración. En este video vamos a ver cómo convertir una imagen a plantilla para poder dibujar encima. Esto es útil cuando tenemos una imagen que es en mapa de bits y queremos redibujarla de forma vectorial. El primer paso va a ser abrir la imagen. Vamos a ir al menú Archivo, Abrir. Vamos a elegir la imagen. Esta imagen es formato JPG, es decir, un formato mapa de bits, una imagen compuesta por píxeles. Le damos a abrir y ahora es muy probable que la imagen se abra y que la mesa de trabajo no tenga relación el tamaño con el tamaño de la imagen. El tamaño de la mesa de trabajo va a ser el mismo tamaño de la última mesa de trabajo, del último archivo que creamos. Yendo a la herramienta mesa de trabajo, podemos hacer doble clic sobre la mesa o podemos arrastrar desde los manejadores para redimensionar la mesa para que tenga el mismo tamaño de la imagen. Luego volvemos a la herramienta flecha negra y ahora vamos a buscar el panel capas. Si no lo tenemos visible en el área derecha de la pantalla, vamos a ir al menú Ventana, Capas y lo vamos a abrir desde allí. En el panel capas vamos a ver la capa 1 que tiene la imagen que acabamos de abrir y vamos a hacer doble clic sobre la miniatura de la capa. Esto nos va a abrir el cuadro de opciones de capas donde vamos a tildar la opción plantilla. Plantilla va a hacer que se baje la opacidad de la imagen original a un 50%. Este valor lo podemos cambiar. Si queremos que sea más claro, le ponemos menos opacidad. Y que la capa quede bloqueada. De esta forma vamos a poder dibujar encima sin mover la imagen por error. Ahora, como esta capa está bloqueada, Illustrator nos va a indicar con un signo de un lápiz y un prohibido que no podemos escribir sobre esta capa. Justamente porque al convertirla en plantilla, si nos fijamos en el panel capas, la capa quedó bloqueada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva capa por encima de esta para poder dibujar. Lo podemos hacer haciendo clic en el más que aparece en la esquina inferior derecha del panel o desde el menú del panel eligiendo la opción Nueva capa. Si queremos le podemos dar un nombre o la dejamos capa 2. Ahora tenemos entonces una capa por encima de la capa que está convertida a plantilla para poder dibujar. Una de las ventajas de que la capa esté convertida a plantilla es que a medida que vayamos dibujando vamos a poder cambiar al modo contornear para ver los trazados sin formato, pero la imagen original se va a seguir viendo tal cual se ve ahora porque es mapa de bits. En Illustrator tenemos dos tipos de trazados. Tenemos trazados cerrados o formas y trazados abiertos. Trazados cerrados puede ser cualquier forma preestablecida como un rectángulo, un círculo, una estrella, un polígono, o también puede ser una forma libre que hagamos con alguna de las herramientas de dibujo, pero en el cual el punto final se conecta con el punto inicial. De esta forma el trazado está cerrado. Trazados abiertos pueden ser trazados como los que se dibujan con la herramienta segmento de línea o el arco, o también con las herramientas para dibujo libre como el pincel, la pluma o el lápiz, donde el trazado final no se conecta con el trazado inicial. Tenemos trazados abiertos o trazados cerrados que se componen de puntos de ancla conectados por segmentos. Los puntos de anclas son
los que se muestran como cuadraditos y están conectados entre sí por segmentos que pueden ser rectos o curvos. Cuando los segmentos son curvos aparecen los manejadores, que son los que controlan la curva, tanto qué tan pronunciada es esa curva como en qué dirección va la curva. En el caso de los trazados abiertos también se componen por puntos de ancla conectados por segmentos, que pueden ser segmentos curvos si tienen manejadores o segmentos rectos cuando no tienen manejadores. Todos estos gráficos vectoriales compuestos por puntos de ancla y manejadores pueden ser escalados a cualquier tamaño sin perder calidad y se llaman curvas Bézier. Son gráficos definidos matemáticamente mediante coordenadas, por eso es que pueden escalarse sin perder calidad. La herramienta pincel se encuentra en la barra de herramientas al lado del rectángulo o podemos elegirla presionando el atajo de teclado que es la B larga. Con esta herramienta es probable que nos aparezca un signo de prohibido antes de empezar a dibujar. Esto es Illustrator indicándonos que aún no hemos seleccionado ningún pincel para dibujar con esta herramienta. Por eso el primer paso va a ser elegir con qué tipo de pincel queremos dibujar. Los pinceles los vamos a encontrar en el menú Ventana, en la parte inferior, Bibliotecas de pinceles, Artísticos, Bordes decorativos, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar por un pincel básico y común dentro de Artístico Caligráfico, eligiendo el pincel de 3 puntos redondos. Una vez que hayamos elegido el pincel, el signo de prohibido ya desaparece y ahora tenemos el cursor del pincel con un asterisco. El asterisco nos indica que vamos a crear un trazado nuevo. Dibujar con estas herramientas es muy parecido a dibujar con un fibrón sobre una hoja de papel. Vamos a depender mucho del pulso. Podemos dibujar con el mouse o podemos dibujar con una tableta, si tenemos una tableta gráfica tipo Wacom, pero de cualquier forma vamos a estar dependiendo del pulso. Lo que vamos a hacer ahora es hacer clic con el cursor, mantener presionado el mouse e ir arrastrando sobre la plantilla por donde queremos dibujar. Cuando soltemos el botón del mouse, Illustrator va a crear automáticamente los puntos de ancla. Si seleccionamos ahora este trazado con la flecha blanca, vamos a poder ver todos los puntos de ancla que creó Illustrator. Con esta herramienta, al igual que con el lápiz y el pincel de manchas, los puntos de ancla los crea automáticamente Illustrator. No somos nosotros los que podemos ir eligiendo dónde colocar los puntos de ancla. Eso lo haríamos con la herramienta pluma. Pero estas herramientas funcionan de forma diferente. Illustrator coloca los puntos de ancla de acuerdo a la configuración que haya tenido la herramienta. Vamos a ver entonces cómo se configura esta herramienta. Haciendo doble clic sobre la herramienta, en la barra de herramientas, vamos a abrir el cuadro de opciones. Y en este cuadro de opciones vamos a encontrar en la parte superior para elegir la fidelidad. Si elegimos dibujar con precisión, Illustrator va a tratar de replicar los movimientos que vamos haciendo con la mano, con el cursor, y en consecuencia va a añadir muchos puntos de ancla. Cuando los trazados tienen muchos puntos de ancla suelen verse desprolijos porque los segmentos son demasiado cortos. Y si elegimos dibujar con suavizar, Illustrator va a colocar menos puntos de ancla y los trazados van a ser más fluidos. Lo vamos a colocar acá. Y vamos a elegir también la opción mantener seleccionado, que nos va a dar la posibilidad de redibujar sobre el mismo trazado. Elegimos OK. Y ahora vamos a probar a hacer nuevamente el mismo trazado con la opción suavizar.
Cuando soltemos el botón del mouse, vamos a ver que Illustrator hizo muchos menos puntos de ancla que los que había hecho en el trazado anterior. Los cuadrados blancos, o en este caso rojos porque están seleccionados, son los puntos de ancla. Acá tenemos muchísimos puntos de ancla y acá tenemos muchos menos. Todos estos trazados son completamente editables. Si queremos mover los puntos de ancla, lo que tenemos que hacer es elegir la herramienta de selección directa, que es la flecha blanca, hacer un clic afuera para deseleccionar, porque en este momento todos los puntos de ancla están seleccionados, es decir que si movemos un punto de ancla se va a mover todo el trazado. Control Z para deshacer. Por eso es necesario hacer un clic afuera y después vamos a hacer clic sobre el punto de ancla o sobre el segmento que queremos mover. Con la misma herramienta podemos redibujar. Si nos colocamos sobre el trazado, vamos a ver que no aparece el asterisco que nos indicaba que íbamos a hacer un trazado nuevo. Es decir, que si comenzamos a dibujar sobre el trazado cuando no aparece el asterisco, vamos a estar redibujando una parte del trazado. El pincel nos va a permitir hacer trazados abiertos. Si queremos hacer trazados cerrados, vamos a tener que cerrar el trazado manualmente. Esto se puede hacer con la herramienta flecha blanca seleccionando los dos puntos de ancla exteriores, o sea, el punto de ancla inicial y el punto de ancla final. Hacemos un clic para seleccionar un punto de ancla y shift clic para seleccionar el otro punto de ancla. De esta forma tenemos seleccionados los dos y ahora podemos ir al menú Objeto, Trazado, Unir. Lo que va a hacer Illustrator acá es añadir un segmento conectando esos dos puntos de ancla. En el caso de que esto fuera necesario, en este caso no es necesario, así que voy a hacer Control Z. Para darle un relleno a este trazo vamos a seleccionar el trazado, vamos a hacer doble clic sobre el controlador de relleno en la barra de herramientas y vamos a elegir el color. Y así continuaríamos dibujando con la misma herramienta por cada elemento del dibujo que necesitamos que tenga un trazo o un color diferente. En este caso, como tenemos la capa convertida a plantilla, podemos hacer Control Y para ver el original y esto nos va a permitir poder ver el dibujo que está detrás del cuerpo que acabamos de hacer recién para continuar dibujando. Haríamos una forma por cada elemento que necesitamos que tenga o bien un trazo o bien un color diferente. Control Y para salir del modo contornear. Y ahora podemos seleccionar elementos y copiar el mismo color con el cuentagotas, eligiendo el cuentagotas y haciendo clic sobre el color que queremos copiar. O de hecho también podemos copiar colores de la plantilla, seleccionando el elemento, eligiendo el cuentagotas y haciendo clic sobre el color de la plantilla. En este caso, como toma el color de relleno, le quita el trazo. El trazo se lo tendríamos que poner manualmente, nuevamente desde la barra de herramientas o también puede ser desde el panel muestras o color. Y lo que tenemos que tener en cuenta también es el orden de los elementos que tienen que estar por delante y por detrás. Como el ala y el pico tendríamos que enviarlos detrás mediante el comando objeto, organizar, enviar detrás. Este trazado lo podemos eliminar y de hecho lo que voy a hacer acá para copiar el trazo de este es tomar el cuentagotas, copiar las propiedades y cambiar el color de relleno, haciendo doble clic sobre el controlador de relleno de la barra de herramientas. Y así seguimos dibujando el pollito con el pincel.
La herramienta lápiz se encuentra en la barra de herramientas agrupada con la herramienta creadora de formas. Tenemos que mantener presionado el botón del mouse para desplegar el grupo y así podemos elegir la herramienta lápiz o bien presionar el atajo de teclado que es la tecla N. Esta herramienta es muy parecida al pincel, tiene algunas funciones extra, depende también del pulso cuando hacemos clic y arrastramos para dibujar y la cantidad de puntos de ancla que genera Illustrator cuando soltamos el botón del mouse depende de la configuración que haya tenido la herramienta. Al igual que con la herramienta pincel, esta herramienta se configura haciendo doble clic sobre el icono en la barra de herramientas. Y acá podemos elegir las opciones de la herramienta lápiz. La fidelidad nos permite dibujar con precisión, es decir, que Illustrator vaya tratando de calcar los movimientos que hacemos con la mano. Como resultado puede dar muchos puntos de ancla y un trazado que se ve desprolijo. O dibujar con suavizar, en cuyo caso va a poner menos puntos de ancla y los trazados van a ser más fluidos. Lo vamos a configurar acá. Vamos a asegurarnos de que esté elegida la opción mantener seleccionado y hacemos clic en OK. Cuando el cursor tiene un asterisco al lado nos indica que vamos a crear un trazado nuevo. Hacemos clic, mantenemos presionado el botón del mouse y vamos arrastrando sobre la plantilla para hacer el trazado del cuerpo en este caso. Cuando soltamos el cursor, Illustrator coloca los puntos de ancla. Comparemos, seleccionándolo con la flecha blanca, la cantidad de puntos de ancla que tiene este trazado que estaba configurado para dibujar con precisión y qué pocos puntos de ancla tiene el otro trazado que estaba configurado para dibujar con suavizado. En cuanto a la apariencia de los dos trazados, el suavizado se ve mucho más prolijo que el que estaba configurado para dibujar con precisión. Este lo podemos eliminar. Y ahora, con esta herramienta, al igual que con el pincel, si queremos redibujar sobre algún segmento, sobre alguna parte del trazado, nos posicionamos cerca del trazado. Fíjense que ahí tenemos el asterisco, ahí desaparece el asterisco, es decir, que si hacemos clic y arrastramos, vamos a estar redibujando, no creando un trazado nuevo. Hasta acá el funcionamiento es igual a la herramienta pincel, pero esta herramienta nos permite hacer otras cosas. Por ejemplo, si nos posicionamos en un punto final, nos va a aparecer al lado del cursor una barra diagonal. La barra diagonal nos indica que si hacemos clic sobre ese punto vamos a continuar dibujando el trazado desde ese punto. Y si nos acercamos a un punto final, nos va a aparecer un círculo alrededor del cursor que nos indica que vamos a estar cerrando el trazado. Entonces, a diferencia del pincel que teníamos que cerrar los trazados manualmente, con esta herramienta podemos continuar dibujando y cerrar el trazado. Para dibujar el pollito haríamos un trazado por cada elemento, un trazado para el ala, un trazado para el pico, estos pueden ser trazos abiertos, un trazado para cada ojo y en el caso de las patas vamos a tener que hacer dos trazados por cada pata. Por ejemplo, uno hasta ahí y otro trazado por acá. Luego, seleccionando los trazados con la flecha negra, clic en el primero y Shift clic en los que queramos añadir a la selección, podemos elegir el color de relleno haciendo doble clic sobre el controlador de relleno de la barra de herramientas. Podemos cambiar el orden de los elementos desde el menú Objeto, Organizar, ya sea traer al frente o enviar detrás. Y podemos elegir el grosor del trazo desde el panel Trazo que abrimos desde el menú Ventana.
podemos cambiar tanto el grosor del trazo como el perfil de la línea. Por defecto las líneas tienen un perfil uniforme, es decir, que el grosor del trazo se mantiene uniforme a lo largo de todo el trazado. Podemos elegir perfiles de grosores variables o también podemos ir a la biblioteca de pinceles en ventana, bibliotecas de pinceles, y elegir algún pincel de alguna biblioteca, ya sea pinceles caligráficos o pinceles artísticos de tiza, carboncillo. El grosor del pincel va a ser importante cuando elijamos algún pincel de biblioteca. Si queda demasiado grueso el trazo, tenemos que cambiar el grosor en el panel trazo. Bueno, y acá podemos ir probando entonces distintos tipos de pinceles que nos provee Illustrator en las bibliotecas. La herramienta de dibujo es la herramienta curvatura, que está al lado de la pluma. Es parecida a la pluma, es un poco más intuitiva y lo que nos va a permitir es ir haciendo clics para poner los puntos de ancla y después volver sobre el segmento para curvarlo. Con clic entonces ponemos punto de ancla. Cuando movemos el cursor nos aparece una previsualización que es la goma elástica que se activa o se desactiva desde las preferencias y entonces vamos haciendo clic para poner puntos de ancla, volvemos sobre los segmentos para añadir puntos de ancla y mover las curvas y veamos que acá no estamos teniendo los manejadores porque Illustrator trató de simplificar un poco la creación de trazados con esta herramienta, entonces no tenemos toda esa planificación que sí requiere la pluma de ver exactamente dónde van a ir los puntos de ancla, qué tan largos van a ser nuestros manejadores. Con esta herramienta lo podemos hacer de forma un poquito más intuitiva y podemos ir editando sobre la marcha con la misma herramienta, moviendo los puntos de ancla, arrastrando las curvas de los segmentos, añadiendo puntos de ancla también, cosa que si estuviéramos utilizando la pluma tendríamos que cambiar a la flecha blanca para mover los puntos de ancla y para mover también los segmentos. En el caso de esta herramienta se puede hacer todo con la misma herramienta de forma más intuitiva con un poquito menos de control. En esta práctica te propongo que dibujemos juntos esta ilustración con las herramientas de dibujo libre que vimos en este capítulo. Vamos a ir viendo paso a paso cómo dibujar con cada una de estas herramientas y cómo colorear la ilustración después. La idea es que puedas ir siguiendo el video y pausando a medida que necesites para completar los distintos pasos. El archivo que se provee para la práctica ya tiene las imágenes en la capa plantilla. Si desactivamos la visibilidad vamos a ver que ahí está colocado el original. Posee 4 mesas de trabajo. En cada mesa de trabajo tenemos que dibujar con una herramienta. La capa superior es donde vamos a dibujar. La capa plantilla debe quedar bloqueada y desbloqueada la capa dibujos. Comencemos por la mesa de trabajo número 1, donde vamos a dibujar con la herramienta pincel. La herramienta pincel la vamos a encontrar en la barra de herramientas. El atajo es la B larga. Si no la estás viendo, podés presionar la B larga para elegirla. Y si por algún motivo apareciera el signo de tachado con el pincel o el signo de prohibido, es porque no hemos elegido todavía ningún pincel para dibujar. En ese caso tenemos que ir a Ventana, Biblioteca de pinceles, Artístico, Caligráfico. En realidad podemos elegir cualquier pincel, pero vamos a elegir uno común y podemos elegir el de 3 puntos redondeado. Después de elegir el pincel, si te aparecía el icono de prohibido, ya no debería aparecer. Ahora vamos a empezar por el pollito. La idea es ir haciendo un trazado que puede ser abierto o cerrado para cada elemento y especialmente para cada elemento que va a tener un color distinto.
Por ejemplo, el ala sería un trazado, uno solo, no dos, porque si hacemos dos, uno por acá y otro por acá, vamos a tener problemas después para colorearlo. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Lo mismo con la otra alita, un trazado para el pico, un trazado para cada ojo, un único trazado para el cuerpo y dos trazados para cada una de las patas. Comencemos por el ala. Estas herramientas, como vimos en el capítulo, dependen del pulso. Podemos estar dibujando con mouse, con trackpad, con pen o podemos tener una tableta gráfica tipo Wacom. Si tenemos una Wacom va a ser más fácil porque es como dibujar con el lápiz. Ahora, si estamos dibujando con el trackpad o con el mouse, es muy difícil ser prolijos dibujando de esta forma. Así que lo que vamos a hacer primero es configurar la herramienta haciendo doble clic sobre la herramienta y lo vamos a poner en una parada antes de suavizar. De esta forma nos vamos a asegurar que los trazos sean lo suficientemente suavizados para que no se noten las desprolijidades. Vamos a tildar también la opción mantener seleccionado para que podamos corregir si nos vamos equivocando. Vamos a hacer un trazado para el ala. La idea sería llegar hasta acá y continuar, pero quiero mostrarte antes qué pasa si hacemos dos trazados. Supongamos que soltamos el mouse ahí y ahora comenzamos a dibujar para el otro lado y hacemos un segundo trazado. Cuando querramos asignar a estos trazados el color de la plantilla, vamos a elegir un color amarillo cualquiera, va a pasar lo siguiente. Porque con trazados abiertos, cuando los coloreamos, lo que hace Illustrator es conectar punto de ancla final con punto de ancla inicial y dentro de esa área aplica el relleno. En este caso, esto no nos va a servir para rellenar el ala. Lo que podemos hacer ahora, si hicimos dos trazados, es unirlos. Vamos a llevar este un poquito más allá. Seleccionamos los dos puntos de ancla con la flecha blanca y vamos a objeto, trazado, promediar. Le damos OK. Objeto, trazado, unir. Y si es necesario, después podemos ajustar la ubicación con la flecha blanca, como también podemos ajustar las curvas desde los manejadores. Lo ideal hubiera sido hacer un solo trazado, pero quería mostrarte qué pasa si lo hacemos de a partes, porque cuando lo pensamos con la lógica de dibujar a mano alzada, es muy probable que vayamos dibujando de a partes el trazado. Hagamos una parte, después hagamos otra parte, después hagamos otra parte y después cuando lo queremos colorear no podemos. Vamos a hacer ahora el cuerpo. Yo pasé al modo contornear, con B corta voy a hacer un clic afuera para deseleccionar y nuevamente tomando la herramienta pincel, hacemos clic, mantenemos presionado y arrastramos sin soltar el mouse. Si tuviéramos que soltar porque, no sé, nos quedamos sin espacio en el mousepad o algo por el estilo, con esta herramienta, si teníamos tildada la opción de mantener seleccionado, ahora cuando vamos al punto final vemos que podemos continuar dibujando porque no aparece el asterisco. Si nos alejamos un poquito, aparece el asterisco, que significa que vamos a crear un trazado nuevo, que no es lo que queremos. Nos posicionamos sobre el último punto de ancla. Cuando no aparece el asterisco hacemos clic y continuamos dibujando. Esta funcionalidad se activa con la opción mantener seleccionado. En este caso no es necesario que lo cerremos porque este trazado va a quedar detrás del ala. Salimos con control Y, después le vamos a dar el relleno. Vamos a volver al modo contornear y vamos a hacer ahora esta ala de acá. Cuidado con esta alita porque si nos paramos cerca del trazado que tenemos seleccionado
y comenzamos a dibujar, lo que va a hacer Illustrator es abrir ese trazado, nos va a desaparecer una parte del trazado y nos va a continuar con el ala. No es lo que queremos tampoco. Voy a hacer Control Z. Nos tenemos que asegurar por un lado que el trazado no esté seleccionado, así que con la flecha negra hacemos un clic afuera. Volvemos al pincel y acá nos tenemos que asegurar siempre que aparezca el asterisco, si es que estamos tratando de crear un trazado nuevo. Como esta alita se va a colocar por detrás del cuerpo, voy a empezar un poquito más adentro y hacemos un único trazado. Ahí está. Después, si es necesario, lo podemos ajustar o con esta misma herramienta los podemos redibujar. Vamos a hacer un trazado también para el pico. Dos trazados para los ojos. Uno para cada ojo. Este me quedó horrible. Voy a hacer Control Z para deshacer. Y lo dibujo nuevamente. Para las patas vamos a hacer un trazado para esta parte acá y otro trazado para la parte inferior. Y lo mismo con la otra pata. Esto no hay forma de que pueda hacer un solo trazado. Tenemos sí o sí que hacer más de uno y después en todo caso los podremos agrupar. Ahí tenemos el pollito. Vamos a salir del modo contornear con Control Y. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir las dos alas y el cuerpo. Vamos a abrir el panel color y vamos a elegir un amarillo. Podríamos también tomar el color de la plantilla. Lo que va a pasar si tomamos el color de la plantilla es que se copia el color pero se va el trazo, porque el original no tiene trazo, entonces lo va a quitar. Tenemos que ver qué pasa con el orden de los elementos. Elegimos un rojo para el pico. El pico lo vamos a tener que enviar detrás, al igual que esta ala, así que seleccionamos las dos cosas, objeto, organizar, enviar detrás. Esta alita pasa para adelante, objeto, organizar, traer al frente. Y listo, ahí tenemos el pollito. Si queremos ajustar estos trazados, y vamos con la flecha blanca, podemos reubicar los puntos de ancla y también podemos trabajar con los manejadores si lo que queremos es modificar las curvas. Ahora vamos a dibujar la gallina. Vamos a hacer una forma para el cuerpo. Yo voy a empezar por acá, de hecho voy a cambiar al modo contornear mejor. Podemos ajustar si es necesario con la flecha blanca. Si molesta el ajuste magnético, podemos ajustar moviendo los puntos con las flechas del teclado o desactivar el ajuste magnético o las guías inteligentes, si es que no estamos pudiendo ajustar los puntos al original. Yo estoy dibujando hoy con el trackpad, me cuesta muchísimo seguir la plantilla y que me quede prolijo. Y también en ciertas áreas es probable que necesitemos trabajar con un poco más de zoom. En este caso voy a desactivar el ajuste magnético. Bueno, ya está desactivado. Voy a desactivar las guías inteligentes entonces. Vamos a hacer un trazado también para el ala derecha. Un trazado para el pico. Un trazado para la cresta.
En el caso de la otra alita, tenemos un trazado que continúa por acá, así que vamos a hacer dos trazados. Vamos a hacer uno hasta acá y otro para el resto del ala. Y por último vamos a hacer dos trazados para las patas. La verdad es que la prolijidad cuando dibujamos con el mouse es muy pero muy difícil. Probablemente necesitemos después ajustar los puntos de ancla. Esto depende mucho del pulso y de la práctica también. Y después, bueno, de cuánto necesitemos que se ajuste al original. Vamos a ver qué pasa con el hecho de copiar los colores de la plantilla. Si elegimos la cresta, lo seleccionamos con la flecha negra, tomamos la herramienta cuentagotas y hacemos clic sobre el original, Illustrator va a tomar el color original de la imagen en mapa de bits, pero justamente como era mapa de bits, va a tomar el color, pero no hay propiedad de trazo. Así que va a desaparecer el trazo. Lo que podemos hacer si queremos tomar los colores originales, de hecho del pollito también, es después aplicar el trazo para todos los elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar el pollito, tomar el color original. Lo mismo vamos a hacer con este pico y con el cuerpo de la gallina. Ahora tenemos que seleccionar todos los elementos menos las patas las vamos a dejar afuera. Vamos a aplicar un trazo negro. Podemos aplicar para el trazo algún trazo de biblioteca. Por ejemplo, vamos a ir a ver los pinceles caligráficos. Podemos ir probando. Si es muy grueso, vamos al panel trazo y cambiamos el grosor de la línea, que también lo podemos cambiar acá desde el panel de control. Podemos probar pinceles de tiza y carboncillo, por ejemplo. Tenemos que trabajar con las dos cosas, con el tipo de pincel y con el grosor. Muchas veces cuando aplicamos vemos que queda demasiado grueso y en ese caso volvemos a la opción del grosor y cambiamos el grosor. Pinceles artísticos tipo pincel. Tipo tinta y así podemos ir probando distintos tipos de pinceles hasta que encontremos algunos que nos guste. Yo encontré este de carboncillo fino, así que le voy a dejar ese. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el orden de los elementos. Necesitamos esta forma, enviarla detrás, objeto, organizar, enviar detrás. También tenemos que enviar detrás el ala, el pico y la cresta de la gallina, objeto, organizar, enviar detrás. Necesitamos traer al frente los ojos, con control Y vamos a ver dónde están. Los seleccionamos, objeto, organizar, traer al frente. Y el resto de los elementos parecieran estar bien ubicados. Siempre después de dibujar y colorear tenemos que ver qué pasa con el orden de los elementos en la ilustración. Y también lo podemos pensar al momento de ir dibujando. Pensemos que los objetos se van apilando, entonces podemos comenzar a dibujar los que están por detrás, después dibujar los que estarían por encima de esos objetos y así sucesivamente, y de esa forma ya los vamos ordenando a medida que los dibujamos. Ahora, fíjate si podés ir dibujando el resto de los elementos. Y en el próximo video vamos a ver cómo dibujar lo mismo con el lápiz.
Vamos a ver ahora cómo hacer el mismo dibujo con la herramienta lápiz. La herramienta lápiz se encuentra en otro grupo de herramientas con la herramienta creadora de formas y su atajo es la N. La podemos seleccionar desde acá o podemos presionar la tecla N. Esta herramienta, al igual que la herramienta pincel, se configura. Tenemos que hacer doble clic sobre la herramienta para configurar la fidelidad. Esto es lo más importante porque de esto va a depender que Illustrator haga muchos puntos de ancla y se noten las imperfecciones o que haga pocos puntos de ancla y los trazados sean más prolijos y más fluidos y más suavizados. Lo vamos a poner una parada antes de suavizar y nos vamos a asegurar de que esté tildado, mantener seleccionado, cerrar trazados y editar trazados seleccionados. Esto nos va a permitir cerrar los trazados e ir redibujando a medida que necesitemos. Bueno, con este dibujo vamos a hacer distinto el orden de los elementos. Vamos a ir pensando en los elementos que están por detrás y vamos a ir dibujando en ese orden. Comenzando por la cresta, vamos a hacer un único trazado. Recordemos que esto es importante para después colorear el trazado. Si lo vamos haciendo por pedacitos, lo vamos a tener que unir para que pueda colorearse de forma prolija. Lo bueno es que esta herramienta nos permite continuar dibujando. Así que si por algún motivo soltamos el botón del mouse, vamos a probarlo en esta. Supongamos que soltamos el botón del mouse acá. Podemos volver con la herramienta y cuando aparece una barra diagonal al lado del cursor, nos indica que vamos a continuar dibujando desde ese punto y que no va a ser un trazado nuevo, sino que continuamos del mismo trazado que teníamos. Dibujamos la cresta, el pico, el ala. Vamos a hacer ahora el cuerpo. A veces es probable que tengamos que ir cambiando el nivel de zoom para poder ajustarlo mejor, como en este caso. Así que nos aseguramos de que aparezca la barra diagonal para continuar dibujando y dibujamos la cola. Después vamos a tener que volver a cambiar de nivel de zoom porque no estamos viendo el resto del cuerpo de la gallina. Así que vamos a volver al punto final. Cuando aparece la barra, continuamos dibujando. Recordemos que todos estos trazados se pueden editar después. En el caso de que te cueste, como a mí, con el pulso, después los podemos ir editando con la flecha blanca. Y ahora vamos a hacer un trazado para esta parte del ala. Y otro trazado para la primer parte del ala que va un poquito por delante del trazado que hicimos antes. Cuidado que no termine con la barra diagonal porque eso significa que se va a unir al otro trazado. Tiene que terminar con el asterisco que nos indica que va a ser un trazado nuevo. Podemos hacer los ojos, la pata. Y ahora vamos al pollito. Vamos a comenzar por el pico, el ala, el cuerpo. Estamos haciendo los trazados de forma que ya queden ordenados en el orden correcto dentro de la pila y que no tengamos que enviar detrás ni traer al frente ningún trazado. Lo podemos cerrar o lo podemos dejar abierto. La otra alita, los ojos y por último las patas. Si es necesario, podemos volver con la flecha blanca y ajustar.
Bueno, ahora vamos a copiar los colores de la plantilla. Vamos a seleccionar de la gallina los 3 trazados que componen las alas más el trazado que compone el cuerpo. Lo seleccionamos con la flecha negra haciendo clic en el primero y shift clic en el resto para añadirlos a la selección. Tomamos con I latina la herramienta cuentagotas y hacemos clic sobre el original. Vamos a elegir ahora la cresta con la flecha negra. Con I pasamos al cuentagotas, clic sobre el original. B corta para la flecha negra, elegimos el pico. I latina para el cuentagotas, clic sobre el original. Y vamos al pollito. Seleccionamos las 2 alas y el cuerpo. I latina para el cuentagotas, hacemos clic sobre el original. B corta para la flecha negra, elegimos el pico. Y para el cuentagotas, clic sobre el original. Ahora vamos a seleccionar todos estos trazados. Vamos al panel color o muestras, cualquiera de los dos, y vamos a hacer un clic sobre el trazo para activar la propiedad y elegimos negro. Le vamos a poner un trazo negro y vamos a ir al panel trazo para configurar las propiedades del trazo. Trazo negro de 2 puntos, extremo redondeado, y le vamos a cambiar el perfil a un perfil de anchura variable. Podemos ir probando acá distintos perfiles de anchura variable para ver cómo se ve. En este caso, este queda bastante bien, pero necesitaría un poquito más de grosor, así que le voy a poner 3 puntos. Vamos a seleccionar todos los elementos que componen las patas. Estos los vamos a dejar con un perfil uniforme de 5 puntos. Bueno, y ahí tenemos configurados los trazos. Busquemos ahora a ver si hay alguna cosa rara que estoy viendo acá. Está pasando algo extraño. Veamos qué es. Bueno, en este caso está pasando que este trazado termina un poquito antes de lo que debería terminar, así que lo podemos extender. Y este tiene algunos puntos de ancla de más que podemos seleccionar y presionar suprimir. Si es el punto de ancla del final de un trazado, lo podemos eliminar con suprimir. Y si no, lo tenemos que eliminar con la herramienta eliminar punto de ancla. Podemos ir revisando si es necesario ajustar puntos o ajustar curvas. Lo ideal siempre es hacerlo lo más prolijo posible para que no tengamos que ajustar después. Pero esto va a depender mucho de con qué herramientas estamos trabajando y cuánta práctica tengamos dibujando. Ahora te propongo que continúes practicando con el resto de los elementos. Dibujemos ahora con la herramienta curvatura. En el archivo que se provee para el ejemplo están las 4 mesas de trabajo. Vamos a ir a la que está preparada para la herramienta curvatura y recordemos que tenemos que estar en la capa dibujos y que la capa plantilla está visible y bloqueada. La que tiene que estar resaltada es la capa dibujos. Ahora vamos a dibujar con esta herramienta el pollito. La herramienta curvatura está al lado de la pluma y esta herramienta nos permite ir añadiendo puntos. Con un clic el primer punto, el segundo clic ponemos el segundo punto y después volvemos al segmento para curvarlo. La idea es que vayamos poniendo los puntos y después vayamos curvando los segmentos. Recordemos, podemos sacar el trazo en la barra de herramientas o podemos cambiar a modo contornear. Si hay algo que hacemos que no nos gusta, vamos a hacer control Z para deshacer. Y así continuamos dibujando el pollito. Si después en algún momento necesitamos volver a algún trazado y ajustar, bueno, lo podemos hacer
con la misma herramienta, o si ya desactivamos la herramienta lo podemos hacer con la flecha blanca. La idea es ir completando los distintos trazados. Cuando terminemos vamos a volver a la flecha negra para desactivar. Si queremos hacer algún ajuste ahora podemos ir a la flecha blanca, un clic afuera para deseleccionar y volvemos haciendo clic seleccionando los puntos de ancla para resaltar el trazado y los manejadores, y ahí podemos ir ajustando. Después volvemos a la herramienta curvatura y vamos a hacer un trazado nuevo. Presionamos escape para desactivar la herramienta y que no nos continúe dibujando desde ahí. Escape nuevamente. Acá hacemos clic, entonces volvemos al trazado y lo curvamos, y lo mismo del otro lado. Podemos mover el punto también si es necesario. Con escape desactivamos la herramienta y vamos a hacer acá 2 clics para los ojos y curvamos el trazado. Es importante que apretemos escape para desactivar la herramienta entre un trazado y otro. Bueno, en este caso nos está curvando el trazado, la herramienta sola nos está curvando el trazado. Si eso no es lo que queremos, volvemos y ajustamos los trazados. Recordemos que esta es una herramienta que no tiene mucha precisión. Bien, con escape volvemos a desactivar la herramienta. Y acá después que desactivamos la herramienta tengamos cuidado, porque si hacemos clic sobre un trazado existente nos va a activar nuevamente ese trazado, que no es lo que estaríamos buscando. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar en otra parte del trazado. Una vez que hayamos terminado de dibujar todos los trazados, volvemos a la flecha negra, vamos a seleccionar las 2 alas y el cuerpo y vamos a tomar con el cuentagotas el amarillo de la plantilla. Vamos a hacer lo mismo con el pico, lo vamos a enviar detrás, objeto organizar, enviar detrás. Y ahora seleccionando todos los trazados del cuerpo, vamos a ir al panel trazo y vamos a elegir un grosor de 2 puntos, extremo redondeado. Esta ala también es necesario enviarla detrás. Y para las patas seleccionamos los 4 trazados y les vamos a poner 3 puntos. En el caso acá quedó un poquito largo, lo podemos ajustar con la flecha blanca. Bueno, y ahí tenemos listo el pollito dibujado con la herramienta curvatura. Si te gustó la herramienta y querés seguir practicando, podés continuar con el resto de la ilustración.